Miren mensajes, hoy estamos con el número 218. Este número 218 nos trae elementos interesantísimos sobre nuestra cotidianidad, sobre elementos de la convivencia. ¿Por qué decimos esto? Porque el número 218 habla del respeto a la intimidad. Y aquí volvemos entonces con lo que hemos dicho en algunos mensajes, que son los espacios en los cuales nosotros los seres humanos vivimos y convivimos y compartimos la vida con los demás. Y se trata de tres espacios muy bien delimitados en los cuales la intimidad es uno de ellos. Si comenzamos por el grande, que es el escenario público, en los escenarios públicos realmente hay en contacto con todas y cada una de las personas que coexisten en este mundo y en este tiempo. El espacio público es un espacio de gran importancia, por supuesto que hay que saber manejar con mucha ética, con muchos valores, con muchas normas y sobre todo con mucho sentido del capital social, de ese capital que va a formar y que va a generar capital político, capital económico, capital cultural, toda una serie de elementos muy importantes en nuestras vidas. Si nos achicamos un poco, llegamos al espacio privado, y los espacios privados los podemos entender como aquellos espacios en los cuales el contacto entre dos seres humanos es mucho más cercano, pero además sabemos de nuestras características, comenzamos a tener un nombre, comenzamos a tener una importancia para esa persona que está compartiendo ese espacio privado y que muy bien se puede delimitar como una relación en la que realmente están reguladas las interacciones. Por ejemplo, un ejercicio profesional es un ejercicio privado, también hay gran cantidad de roles que hay que diferenciar, y aquí está lo importante para hablar de la intimidad, del espacio íntimo y de las relaciones íntimas, de esas relaciones que nos sirven y que nos hacen funcionar en la intimidad y que puede tener varios aspectos interesantes. O la intimidad con un grupo de personas que por lo general son muy importantes en nuestras vidas y que nosotros somos muy importantes en las vidas de ellos y que van a establecer un espacio íntimo, pero también está algo muy importante, que es la intimidad, que es el espacio que uno necesita para estar con uno mismo y de verdad para compartir y para poner ese diálogo interno a funcionar y que no requiere de más personas porque ya otra persona sería algo que contamina ese espacio íntimo intrapersonal. Pero también podemos tener ese espacio íntimo en el cual dos o inclusive más personas pueden compartir ese momento y esos momentos en plena identificación con algunos elementos de importancia, como lo hemos dicho en otros mensajes al hablar del espacio íntimo. De esta manera, el irrespeto a la intimidad es una acción realmente que tiene costo, mucho costo en muchos seres humanos, y entonces cuando nosotros irrespetamos o somos irrespetados en ese espacio íntimo, que ese espacio íntimo puede ser, si lo queremos medir a través de la proxémica, es menor a 10 a 15 centímetros a esta distancia de nosotros, de nuestra corporalidad. Si nos sentimos irrespetados, ya sea por la proxémica física o nos sentimos violentados por la averiguación de cuáles son nuestros espacios íntimos, como podría ser, por ejemplo, nuestro baño en la casa, como podría ser inclusive para mucha gente la habitación, los aposentos donde duerme, en donde lleva gran parte de su vida íntima. Ahí estamos, entonces nos sentimos vulnerados. Y cuando nos sentimos vulnerados, por supuesto, la gente va a reaccionar y el vulnerado va a reaccionar tratando de defender ese espacio de intimidad. Es una dinámica también, una dinámica de poder en la cual una personalidad determinada, ya estando en la vida pública, ya estando en la vida privada, trata de meterse en la vida íntima de alguien para controlarlo, porque quien domina el espacio de la intimidad
también termina dominando a esa personalidad. ¿Por qué? Porque hay mecanismos, por ejemplo, o una vida sexual o una vida de hábitos en el cumplimiento de todos y cada uno de nuestros hábitos, como puede ser el baño, como pueden ser muchas actividades. Mucha gente considera quizás el comer no, pero otras actividades rutinarias del ser humano son completamente íntimas, es un goce consigo mismo, un goce con la gente más cercana. Entonces, cuando esto se vulnera, este espacio territorial, cuando se vulnera, realmente se vulnera esa sensación del estar en el mundo. Acuérdense que nuestros tres grandes verbos y que conforman el vivir es el ser, el estar y el hacer. Y a través de este espacio íntimo, de la violación del espacio íntimo, realmente al estar incómodo o incómoda la personalidad, ya comienza a tener resguardos de su ser íntimo y de su hacer íntimo. Y entonces ya vemos graves repercusiones en esta personalidad que ha sido violentada intencional o accidentalmente en esos espacios de resguardo más importante de la propia personalidad, en ese espacio de la intimidad. Así que nosotros le pedimos que usted reflexione sobre si usted tiene claridad en cuál es su espacio íntimo, en cuál es su estar íntimo en la vida, si usted está realmente cómodo con las intimidades que usted tiene, especialmente en el espacio, y que si esas comodidades de espacio le van a dar esa solidez desde el punto de vista del ser que realmente es. En la intimidad realmente una canción de Alejandro Sanz dice que cuando nadie me ve es un momento muy especial, cuando uno no se sabe que no está siendo observado, realmente comienza una intimidad muy sabrosa, sobre todo para la gente que lo ha cultivado y que no le tiene miedo a la soledad. Entonces, cuando la gente siente que realmente es y hace lo que tenga que hacer en ese proceso de la intimidad consigo mismo o con otra u otras personas, cuando esa se vulnera, realmente nosotros empezamos a sentir mucha incomodidad. Y aquí hay unas expresiones muy importantes de lo que significa entonces la intimidad como ese espacio para vivir, a pleno gusto, ese espacio para vivir siendo lo que uno realmente es, sin ninguna máscara, y también para uno hacer lo que quiere hacer sin ninguna presión ni coacción. Cuando nosotros empezamos a valorar entonces y diferenciar, porque hay mucha gente que confunde lo privado con lo íntimo, uno empieza a darse cuenta del valor que inclusive tiene desde los niños tener su espacio íntimo en donde puedan irse desarrollando su personalidad hasta el mundo adulto, en donde, por ejemplo, unos baños colectivos, una colectivización y no permitirle al ser humano que tenga sus espacios íntimos, realmente se daña su desarrollo de personalidad. Y en esta intimidad, incluso en las parejas, es muy importante esa intimidad. ¿Por qué? Porque hay momentos en que cada uno de los miembros de la pareja, hay mucha gente que realmente quiere su espacio y quiere su tiempo para vivir íntimamente consigo mismo. Y estar continuamente con la otra persona no significa un gran amor, sino que significa una gran, como pasa muchas veces, una gran dependencia. Y entonces se va generando una realidad completamente diferente a lo sabroso de tener una intimidad propia consigo mismo, dispuesta a compartirla con otro u otros seres humanos. Este es el número 218, y esta es una lección realmente importante. Reflexione sobre esto y lo dejo con este hermoso cuadro de gran formato de estas naranjas de Juan Carlos Díaz Méndez. Usted lo puede ver en el patio latinoamericano del arte, en la urbanización La Florida, en Caracas, Venezuela. Será hasta el próximo mensaje.